En París se vivirá una fiesta española. Por primera vez en la historia de la Copa de Europa, dos equipos de un mismo país jugarán la final. Real Madrid y Valencia se disputarán el título el próximo 24 de mayo. El Real Madrid pudo con la presión del Olímpico de Múnich y con un gol de Anelka de... Esta vez no hubo noche mágica en el Camp Nou, ganó el Barcelona. Buenas noches. En Real Madrid-Valencia, esa será la final española de esta edición 99-2000 de la Liga de Campeones. Se va a jugar el 24 de mayo en el Stade de France, en Saint-Denis, en las inmediaciones de París. 34 años después de la última final entre equipos españoles, aquella Copa de Ferias que disputaron el Barça y en Zaragoza, dos equipos españoles vuelven a luchar por un título continental y esta vez además el más importante, la Copa de Europa. El primero en alcanzar la gloria, en obtener la clasificación, fue el Real Madrid, que tuvo que aguantar una tremenda presión en el Olímpico de Múnich. El Bayern estuvo a punto de igualar la eliminatoria. Tuvo que sufrir muchísimo el equipo español, pero al final ese gol que consiguió Nicolás Schell y Alfonso Telemo. Tengo el privilegio de poder jugar ya dos finales de Copa de Europa con el Real Madrid y creo que el trabajo de toda la temporada, a veces leemos cosas que a veces nos dejan un poco tristes porque había unos periódicos que decía que el Madrid intenta ganar del Bayern para tapar la temporada desastrosa. No ha sido una temporada desastrosa para un equipo que está en una semifinal o una final de Copa de Europa. Primera final para Iker Casillas, un joven guardameta, y fíjate, final de la Copa Europa año 2000 en París. Bueno, la verdad es que sí, lo he pensado ahora mismo y lo comentando con Manolo, ¿no? Que él ha estado casi 14 años para jugar una final y yo este año es la primera que estoy aquí en el equipo y podemos debutar una final que yo creo que lo merecemos después de todo el año que hemos estado sufriendo, ¿no? Bastante. Estoy emocionado porque se sufre y es mucho lo que hay en juego y mucha la responsabilidad. Además lo has hecho en silencio y trabajando, como hay que hacerlo. Bueno, no lo sé, también hemos cometido errores o hemos cometido errores, pero lo que sí nunca voy a renegar es del comportamiento de todos los jugadores. Hemos conseguido que ya un equipo español sea campeón de Europa, algo muy importante para el fútbol español y sobre todo para todos nuestros aficionados, nuestros socios que han sufrido tanto este año, que tanto disgusto les hemos dado, que esta alegría de verdad, que confíen en este equipo, que va a volver a hacer historia. Vamos a ir a París y ahora ya, hasta ahora todo mi vaticinio era que ganando el Manchester íbamos a estar a París, que hoy teníamos que marcar y que marcando estábamos en París y ahora en París que sea lo que Dios quiera, pero ya hemos llegado hasta donde podíamos llegar. Bueno, pues la alegría evidentemente estalló tras el partido. Los jugadores y la Junta Directiva, como hemos visto, lo celebraron en el Estadio Olímpico y también en ese avión de regreso que les traía a Madrid, donde ya miles de aficionados estaban celebrándolo en las calles, concentrados en la mayoría de ellos en la popular Fuente de las Cibeles. Fue de nuevo una gran noche de exaltación del madridismo. Un deseo que todos los aficionados madridistas anhelaban, un deseo hecho realidad. La cita el 24 de mayo en Saint-Denis, pero antes hay que rendir tributo a la Cibeles, claro. Un largo y a veces tortuoso camino ha tenido que recorrer el Real Madrid para poder negociar la octava en la capital francesa. Siempre es difícil, un veterano como Sanchís lo sabe. Ahora hemos conseguido algo que los que se hayan apuntado a esto del fútbol hace 3 años se van a pensar que es fácil, pero los que llevamos ya 17 es la segunda vez, entonces es algo que ocurre muy de vez en cuando. Y más complicado aún resulta encontrar a dos equipos de la misma nacionalidad en busca de la Copa de Europa. Será la primera vez. Real Madrid y Valencia son los elegidos. Muy bueno para el fútbol español y es una muestra de que el fútbol español está creciendo mucho mismo y está de enhorabuena. Creo que todos los clubes españoles por una final más de Copa de Europa y por la final de España. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Bueno, semejante estado de ánimo incita a don Lorenzo Sanz, por ejemplo, a felicitar a todos.
y digo a todos. Felicitar a todos por igual, porque creo que todos han hecho un grandísimo partido y en este momento destacar a un solo jugador sería un agravio comparativo. Yo creo que todos han estado a una grandísima altura y en este caso felicidades a todos y sobre todo a los aficionados, a los socios, incluido a vosotros que de vez en cuando nos tratáis irregular, pero bueno, también. Ahora queda la resaca en forma de paciente espera frente a las taquillas del Santiago Bernabéu. Así que suerte y a conseguir una entrada. París aguarda. Música de Wagner, un hombre que vivió una vida apasionada, tormentosa, una música que bien le podría ir a nuestro siguiente protagonista, al Fútbol Club Barcelona, porque lo que le espera a partir de ahora pues no es nada favorable. Había alegría contenida entre los aficionados del Valencia, porque se veían en la final. La verdad es que el Barça tenía que hacer una proeza para dejarles fuera de esa final parisina. Y en ningún momento dio opción, tuvo ideas para desbancar al equipo valenciano de esa tan ansiada final. Y eso que el Barça cumplía su partido número 100 en la Copa de Europa. Y en ese encuentro precisamente decía por tercer año consecutivo adiós a la final. Y eso que el ambiente en el Camp Nou era espectacular, eléctrico, era propicio, con mosaico incluido, recordando en los comentarios José Ángel de la Casa, Andoni Zubizarreta, Quique Guas y Ferran Garrido. Estamos en un muy buen momento, en una muy buena racha y esperemos que pueda durar. Ya el trabajo más duro lo hemos hecho, así que ahora creo que podemos disfrutar todos de la final. Yo creo que los equipos al cabo de un tiempo se recuerdan por los títulos y por los hechos, ¿no? Yo creo que bueno, ya hemos hecho historia en este club, pero bueno, ya si ganamos la final, esto ya entraría en los mitos del valencianismo, ¿no? Y ojalá pues tengamos los pies en el suelo, sepamos dónde estamos, qué nos estamos jugando y bueno, si llegamos a ganar en París ya, esto ya sería increíble, ¿no? Milagros no pasan siempre, ¿no? Y además las cosas estaban muy complicadas. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, luchar y pelear. Y encima de todo, creo que el equipo ha demostrado que la eliminatoria no la perdemos aquí. Bueno, pues esta vez la alegría, como hemos visto, no ha sido completa. Solo sonrió del lado valencianista, que consiguió la mayor hazaña de su historia, meterse en esa final de la Copa de Europa. La verdad es que fue una noche de contrastes. Por un lado, esa explosión de júbilo de la afición valencianista y por otro, ese ambiente de preocupación bastante feo en el que está ahora el entorno del Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver cómo se desarrollaron estas intensas horas, qué pasó entre las dos aficiones, entre los dos equipos. Algunos llevan el fútbol en la sangre. Es el caso de Farinós, que todavía tuvo tiempo de jugar con unos chavales en el aeropuerto de Barcelona después del intenso partido en el Camp Nou y antes de partir hacia Valencia. En Manises, centenares de aficionados se concentraban a la espera del equipo. Tampoco faltó algún rondo y la fiesta se desbordaba por momentos.
A las 3 de la madrugada llegaba la expedición valencianista. Los jugadores escuchaban ya desde la misma escalerilla el ambiente de entusiasmo de sus seguidores. Los más jóvenes a la caza del autógrafo. El diestro Enrique Ponce saludó a Amedeo Carboni, el hombre que se perderá la final de París por la tarjeta amarilla recibida ante el Barça. El momento más emotivo fue el paseillo de entrada al autobús. Sobran las palabras. El presidente Pedro Cortés se mordía los labios. No había podido celebrar mejor su 53 cumpleaños. La alegría inundó los alrededores del aeropuerto. La sonrisa se dibujaba en el rostro del entrenador Héctor Cúper y los aficionados seguían cantando y bailando. Los héroes lo habían conseguido. Ahora espera París. El ambiente festivo se vivió en Valencia ya desde los primeros minutos del encuentro. Mestalla y sus alrededores fueron el centro neurálgico donde miles de personas vivieron con pasión, a través de centenares de monitores, lo que ya se presuponía como la hazaña de su equipo. Dentro del estadio, unas 30.000 personas. Fuera, apiñados en bares y, sobre todo, en la ya famosa cola de taquillas, un par de miles más. La euforia llegó sobre las 10 de la noche, con el gol de Mendieta. Comenzaba la celebración anticipada. Los dos goles tardanos del Barcelona solo silenciaron a la hinchada por unos instantes, sin hacer decaer el ánimo. Y con el sonido del silbato final del partido estalló la locura. Señeras, tracas, miles de cánticos, felicidad a los pies de Mestalla. Que todos un poquito Mendieta, Angulo y Piojo. Nos vamos a París en avión, en autobús y en coche, y en barco, nos vamos en barco. El Valencia no nos puede fallar, con esta afición es imposible. ¡El Valencia campeón! ¡Papá, nos vamos a París, papá! Muy mal la cosa, está muy mal. Pero da igual, estamos en París. La alegría se fue extendiendo por toda la ciudad. Coches con banderas, peñas enteras con pancartas, cientos de camisetas naranjas se dirigieron hacia la plaza del ayuntamiento, inexcusable punto de encuentro, para seguir la fiesta. Todos menos los aficionados que guardan cola, claro, que por cierto, se extendía por momentos. 1 representa 20, tenemos el número 99, ¡a París! Por ahora va bien, no lo sé, ya veremos a ver cuándo la repartan. El final de la noche, mejor dicho, de la madrugada, ya lo han visto hace unos minutos. Recibimiento al equipo con todos los honores. Vamos a pasar. No sabemos cómo, pero pasar ya vale, con pasar ya vale. Guañaré, guañaré, guañaré. Siempre queda un milagro, no? I hoy va ser ese dia. En el supòs cas que no anem a la final, que casqueu al Madrid al màxim.
está viviendo un mes desastroso el Fútbol Club Barcelona. Los últimos minutos del programa se los vamos a dedicar a la serie documental que recoge la historia de la Copa de Europa. Hoy les vamos a ofrecer el penúltimo capítulo de la serie que abarca la primera mitad de la década de los 90. Son años de gran éxito del deporte español. Es la época de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de esos 5 Tours de Francia que consiguió Miguel Indurain. También la Copa de Europa se convirtió en la Liga de Campeones y el Barça por fin fue campeón. Fue en el mágico año 92 y en el mítico estadio de Wembley. Los años Indurain, aquellos que iniciaron los 90, fueron de esplendor para el deporte español y no solo para Miguel Indurain y sus 5 Tours. La Copa de Europa, bautizada ya como Liga de Campeones, regresaba a España en las manos del Fútbol Club Barcelona. Y en tenis, triunfaban Burguera y Arantxa Sánchez Vicario en Roland Garros y Conchita Martínez en Wimbledon, la primera española en la historia que ganó ese torneo. El primer año Indurain, aquel del 91, fue uno de esos que acabarán teniendo un hueco propio e importante en la historia universal. Amaneció con guerra, denominada Tormenta del Desierto, la primera guerra después de la caída del muro, la guerra del nuevo orden mundial que predicaba George Bush, a la sazón presidente de los Estados Unidos. Fue, se dijo, la primera guerra con televisión, pero las Fuerzas Armadas aliadas se encargaron de distribuir las imágenes que quisieron. Todo fue por la invasión de Kuwait por parte de Irak. Después, como si el año estuviera revuelto de tanta bomba en el desierto, llegó la desmembración de Yugoslavia como Estado federal y surgieron otros muchos estados, dando paso a nuevas fronteras, con el consiguiente cambio de mapas y dando aire de mosaico a esa zona del sur de Europa. En estas, el mundo de la Copa de Europa, como anunciando final, proclamaba como campeón a la Estrella Roja de Belgrado. El verano no trajo paz y descanso como acostumbra. La vieja guardia del Partido Comunista de la URSS intentó un golpe de Estado. Fue la puntilla de la perestroika, el fin del Estado nacido con la Revolución de Octubre en los albores del siglo XX, el término de la etapa Gorbachov, el cambio de nombre de las ciudades y el nacimiento de un gran número de naciones independientes, algunas de difícil ubicación en el mapa. Rusia, la Federación Rusa, con Yeltsin como presidente, ocupó en la ONU el lugar de la fenecida Unión Soviética. El año queda dicho que fue de esos que tienen plaza en los libros de historia. Aún tuvo espacio para una cumbre de la OTAN en Roma, que quiso definir cómo era un mundo sin enemigo fijo, y para un Consejo Europeo Histórico en la ciudad holandesa de Maastricht, que pondría en marcha el Tratado de Unión Económica y Monetaria y de la Unión Política. Consecuencia más palpable de aquel tratado, el euro que nos llega, y en la India, además, y por si faltara poco, era asesinado por un grupo terrorista, el primer ministro Gandhi. El segundo año Indurain fue un año particularmente español, de un país que cambiaba para bien sus infraestructuras y se abría al mundo con la Expo de Sevilla, Madrid, capital cultural europea, y sobre todo Barcelona 92. Juegos Olímpicos, algo que aún queda en las retinas de quienes tuvimos la oportunidad de verlo. Fue tan hermoso que mejor recordarlo un poco en imágenes en lugar de contarlo. Barcelona,
cantaban juntos el fallecido Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Fue canción que despegó con bien en las listas de ventas. Barcelona se gritó en Wembley, donde el rival, el conjunto italiano de la Sampdoria. Llegamos muchos jugadores jóvenes con las mismas ambiciones, con más o menos con la misma, no sé, modestos, conocidos si quieres a nivel nacional, pero no consagrados, y todos crecimos muchísimo aquí, ayudándonos unos a otros, ¿no? Y ese título pues fue de alguna manera esa combinación. Sí. No solo había alegría en el mundo. Somalia se deshacía en una guerra de señores feudales y hambre. Imágenes atroces de sufrimiento de los somalíes invadieron los hogares del mundo entero vía televisión. Aquellas imágenes mostraron que África había caído en un espantoso olvido. Mientras el hambre arrasaba en África, la Unión Europea se desayunaba con devaluaciones múltiples de sus monedas, que ponían en grave riesgo la marcha económica de la Comunidad Europea. En el tercer año, Indurain, a su éxito en el Tour de Francia, sumó su segunda victoria consecutiva en el Giro de Italia, primer español que lo conseguía. Aquel año del 93 quedará para el recuerdo por dos datos: la llegada a la Casa Blanca de Bill Clinton y el fin de la experiencia de Mario Conde al frente de la corporación bancaria Banesto. Para la Liga de Campeones fue un año importante, porque Verán ganó el Olympique de Marsella, primer equipo francés que lo lograba en la historia. Venció por 1-0 al Milán. Hasta en esta final se escribe el transcurso de los nuevos tiempos sociopolíticos llegados tras el fin del comunismo. En aquella época comenzó de manera activa la batalla contra la corrupción política, prácticamente en toda la Europa occidental. Al Olympique le costó sanciones varias y pérdida de categoría haber comprado rivales y árbitros. Su presidente de entonces, Bernard Tapie, sabe de la cárcel. El dueño de otro club, el Milán, potente magnate audiovisual, llegaría a la presidencia del Consejo de Ministros de Italia. Silvio Berlusconi y su Forza Italia ocupaban el lugar que dejaba una democracia cristiana que había gobernado desde los finales de la Segunda Guerra Mundial. En España, la cara más visible de esa corrupción política fue el director general de la Guardia Civil, el primer civil al frente de la Benemérita. Luis Roldán fue condenado por ello y en la cárcel está. No fue el único caso, pero sí el más llamativo de todos. Mientras Roldán iniciaba un periplo viajero de huida e Indurain obtenía su cuarto triunfo consecutivo en el Tour de Francia, el Milán derrotaba de forma contundente en ese 1994 al Barcelona. Fue un 4-0, uno de esos resultados que produce escozor. Fue el último gran éxito del club milanés, el segundo en títulos tras el Real Madrid en la Copa de Europa. La grandeza del deporte es que para que alguien esté muy feliz tiene que haber otra parte que se queda muy triste. En esta ocasión nosotros fuimos a Atenas, yo creo, convencidos de que íbamos a ganar, pero convencidos, yo creo, en este sentido, desde la perspectiva del tiempo es más fácil hablar, pero convencidos tal vez exageradamente, demasiado convencidos de nosotros mismos. Coincidió que el sábado anterior habíamos ganado la Liga en España, y la verdad que creo que al final psicológicamente los italianos fueron mucho mejor preparados para este partido concreto. En ese mismo 94 amaneció un problema que aún hoy, pese a lo mucho que se ha escrito sobre él, sigue teniendo tintes de misterio. En Chiapas, el subcomandante Marcos se alzaba en rebelión y se anunciaba como protector de los derechos de los campesinos. La historia, 6 años después, sigue más o menos en su punto de origen. Y en Ruanda, una matanza entre tribus abrió paso a un éxodo masivo. Fueron imágenes que lograron emocionar a un mundo escasamente preocupado por los otros. España contribuía a las fuerzas que mantenían y guardaban la paz en la antigua Yugoslavia. La presencia del ejército español en Mostar recibió los elogios de todos por su actuación, incluidos los contendientes, tan irreconciliables en sus posturas. Por aquellos tiempos nacía en Marrakech la Organización Mundial del Comercio. Uno de los asuntos a discutir fue aquel de la identidad cultural, una reserva europea al dominio de la producción audiovisual por parte de los Estados Unidos. En el fondo, la batalla se resumía a 2 títulos de cine que competían en pantalla.
Uno proveniente de Estados Unidos, firmado por Spielberg, La lista de Schindler, y otro francés y europeo, llamado Germinal, firmado por Claude Berry. En taquilla y en Europa arrasó la película proveniente del otro lado del Atlántico. En el 95, el último año del periplo inolvidable de Miguel Indurain en el Tour, se celebró con gran pompa el 50 aniversario de la creación de Naciones Unidas. El mundo se sacudió por el asesinato de Isaac Rabin, primer ministro de Israel, quien había acercado el camino de la paz con los palestinos. Fue el año que se dio nombre en la Cumbre de Madrid al euro y en el que Javier Solana fue elegido secretario general de la OTAN, un pacifista socialista, como destacaban los medios de comunicación anglosajones. En fin, los reyes de España celebraron en Sevilla, en medio de una gran fiesta popular, la boda de su hija mayor, la infanta Elena, con Rafael de Marichalar. El Ajax inscribió su nombre por cuarta vez entre los ganadores de la Copa de Europa. Venció por 1-0 al Milán. Como se ve, en estos 5 años hubo 5 campeones, producto de la seriedad y fuerza de la competición. En mayo, casi al tiempo del triunfo del Ajax, se apagó uno de esos mitos hispanos de pura cepa, Lola Flores. Algo más que simplemente una actriz, una cantante o una mujer gitana. Era Lola Flores. Cantaba la salsa mora, se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Le habló primero a un tratante que olé y luego fue un marqués que la llenó de brillantes. Pues así les dejamos ya, nosotros volvemos el próximo día 23, un día antes de la final, para contarles todos los detalles de ese histórico partido entre el Real Madrid y el Valencia, un partido para el que Televisión Española ha preparado una extraordinaria y espectacular cobertura para que todos podamos disfrutar de esa gran fiesta del fútbol español. Les esperamos. Gracias por su compañía. Buenas noches.